Mire, reprende y cúbrase con la sangre de Cristo, que fácilmente eso fue un dardo que usted cogió. Cuando él me dejó en la casa, yo comencé a orar, comencé a gritar y a orar. Digo yo, Señor, de por Dios, yo te sirvo, no me dejes, no me desampares, ¿qué me está pasando? No sé. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos agradecidos de Dios de que tú estés ahí siendo parte de esta gran familia. Hoy traemos una palabra de bendición para tu vida y para los tuyos. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Esta palabra que vamos a transmitir a través de este testimonio, esperamos que sea de bendición. Hoy ando acompañada de una gran mujer de Dios que le voy a dar el permiso para que ella se esté presentando a la audiencia. Amén. Sí, mi nombre es Joanna Díaz y para mí es un placer estar aquí junto a Excelencia Cristiana, y para mí es un honor poder hablar de la maravilla y las cosas que el Señor ha hecho conmigo. Amén, Joanny. Estamos agradecidos de que tú estés aquí con nosotros, contando las maravillas que has experimentado con el Señor. En los videos anteriores estuvimos escuchándote y fueron experiencias muy extraordinarias. Dijiste en la última ocasión que tu alma fue sacada del mismo infierno, y de ahí vamos a partir para seguir la secuencia de este video, para saber luego qué ha pasado con la vida de Joanny, que Dios le da el privilegio de sacar su propia alma del infierno. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, para mí fue una experiencia sobrenatural porque es algo que es difícil de vivir y de experimentar. Cuando tú nunca has tenido un encuentro con lo que es el mundo espiritual y de repente tú conoces cosas que no conocía, es algo extraordinario, porque eran cosas que yo decía que para mí no existían. Yo había sido cristiana anteriormente ya 6 veces, me había salido, no tenía fundamento, el enemigo quería destruir mi vida, pero yo no sabía por qué, no sabía el llamado, no sabía nada acerca del mundo espiritual, incluso no sabía que mi alma estaba atada en el infierno. Y cuando vengo por última vez al Señor es que entonces puedo reconocer las cosas espirituales. Fue que tuve un encuentro verdadero y real con lo que es el mundo espiritual. Podría decir que en ese lugar donde yo me encontraba por el Espíritu, yo sentía que era como, venía siendo como una cámara del infierno, o la entrada del infierno, algo así, porque yo veía que era un lugar como cálido, seco, putrefacto, algo desagradable. Y yo veía seres despreciables en ese lugar. Yo veía personajes e incluso sombras que causaban mucho como terror, mucho miedo. Pero yo tenía como la certeza y la seguridad de que aquel personaje que me envió a ese lugar y me dijo, tómala. O sea, ya yo entendía que era mi alma porque fui y saqué mi alma. La tenían como dentro de un baúl. Entonces yo recibía como esa fuerza de ese personaje que yo entendía que estaba por encima de los personajes que yo veía en aquel lugar, por el cual yo sentía ese temor. Y verdaderamente que fue una experiencia que me dejó impactada por muchos días. Yo duré aproximadamente una semana que yo dije, no le doy crédito a lo que estoy viviendo porque yo no estaba durmiendo. Todo estaba en un retiro y yo estaba de rodillas llorando y teniendo esta experiencia a la misma vez. Y yo entiendo que el Señor lo permitió porque yo era una de las personas que decía que no creía en las personas que decían, ay, mi alma, el Señor la llevó al infierno, la sacó del infierno, yo vi esto, yo vi aquello, y incluso, ay, el Señor me ha mostrado el cielo y toda esa cosa, y yo incluso en varias ocasiones yo le decía al Señor que yo quería tener una experiencia con Él y quería experimentar el mundo espiritual para saber que verdaderamente Él era real y que esos testimonios que muchas personas andaban diciendo eran ciertos. Pero
no es lo mismo pedirlo, decirlo que experimentarlo. Es un poquito difícil en realidad, porque yo que lo viví te puedo decir que es un poquito difícil y no fue la única vez en la cual yo me vi próximo al infierno. Wow. Porque eso aconteció hace aproximadamente 4 años, eso que yo te conté que el Señor sacó mi alma del infierno. Pero hace aproximadamente 2 meses que yo tuve una experiencia donde yo veía que había un personaje que me hablaba desde lejos. Yo no lo veía, pero yo escuchaba la voz de ese personaje y me mostraba casi desnuda, con extensiones que me llegaban casi aquí abajo, en la cadera. Y yo me veía como estas personas que son como algo como una presentadora, algo así. El caso es que ese personaje me decía, mira, así es que yo quiero verte. Tú no ves que donde tú estás te están engañando. Yo quiero hacer cosas grandes contigo y tú no te dejas. Donde tú estás te están engañando, te están vendiendo un sueño. No es real todo lo que tú estás viviendo. Todas las bendiciones que prácticamente tú has adquirido son engaños. Pero mientras ese personaje me hablaba, yo veía que yo iba caminando hacia un lugar. Pero no sabía dónde iba porque yo veía todo oscuro. Cuando yo iba llegando al lugar, que yo siento como que me está dando un vapor fuerte, como cuando uno está cerca de un horno que está bien caliente. Yo aclaré los ojos y miré al frente, y cuando miré al frente, yo vi un orificio, pero un orificio bien grande, pero bien grande. Era algo inmenso. Era un orificio que yo diría que era más o menos del tamaño del Palacio de los Deportes, algo así, de lo ancho y grande que era el orificio. En ese orificio yo veía que habían una sombra como con forma de persona que descendían al orificio. Wow. Pero del orificio yo veía que salían, no puedo decir son demonios o qué tipo de seres eran, porque verdaderamente yo solamente sé que veía forma de unas imágenes como de unos seres que eran extraños, en forma de tigre, en forma de mono, en forma de rana pero gigante, en forma de rata, mira, de diferentes formas. Y yo veía que tenían manos gigantes como con garras. Y algunas de esas sombras negras que caían por segundo, y eran muchas, muchas, como cuando se junta un hormiguero en un lugar, así descendían a ese orificio. Yo veía que esas sombras con forma de personas que no descendían al orificio, salían esas garras de esas criaturas y las jalaban, la introducían al orificio, porque algunas de esas sombras como que se negaban. Yo no veía directamente personas, sino sombras así como con la apariencia de personas. Entonces cuando yo vi eso, yo me sorprendí y yo grité. Yo dije, ay, pero esto parece la entrada del infierno. Cuando yo dije así, el ser que me estaba hablando conmigo, desde lejos, que yo no lo veía, por la oscuridad donde veía que iba caminando, desapareció. Y yo me quedé con un temor y un miedo. Y yo sentía que me empujaban al orificio a mí también. Ahí en ese momento yo clamaba a Dios y gritaba, porque yo no estaba durmiendo, yo estaba de rodillas. Me iba a acotar. Yo acababa de salir de una actividad. Yo tenía que predicar la semana próxima de esa experiencia en una campaña. Tenía un mes tratando de consagrarme, de orar, de buscar el rostro del Señor. Y entre medio de esa búsqueda, yo de rodillas fue que tuve esa experiencia. Cuando yo veo que me están impulsando al hoyo, al orificio gigante que yo veía, que yo sentía ese resplandor y veía todo lo que estaba aconteciendo, yo comencé a gritar y a llamar al Señor. Entonces de repente yo sentí que una voz me dijo, no temas, porque donde quiera que tú estás, yo estoy contigo. Cuando yo sentí que esa voz me dijo así, pues yo sentí como un alivio. Yo tenía la certeza ya como que no iba a caer en ese lugar. Y comencé como a retroceder y a caminar para atrás. Cuando yo caminaba para atrás,
vi que se enfurecieron las criaturas que yo veía que salían del orificio, y cuando salían, yo veía cómo iban corriendo detrás de mí, como para alcanzarme. Pero a la vez que salían, yo escuché una voz que me dijo, esas son criaturas que están por salir al mundo para las destrucciones que le esperan a la tierra. Eso hace aproximadamente 2 meses que yo tuve esa experiencia. Wow. Es algo terrible. Luego que el Señor sacó mi alma hace 4 años, que yo nunca había tenido esas experiencias en el mundo espiritual, mi vida cambió por completo, porque yo comencé a despertar en el mundo espiritual. Yo comencé a tener visión en el mundo espiritual. Yo no veía espíritu inmundo como lo veo ahora. Ahora hay personas que van caminando en la calle e incluso si hay un espíritu que mora en una persona, solamente con pasarme por el frente, yo sé que el espíritu controla la vida de esa persona. Solamente con pasarme por el frente. Pero antes yo no tenía ese discernimiento de espíritu. Y había tenido los ojos espirituales abiertos. En varias ocasiones tuve enfrentamiento con el espíritu de la muerte. Lo vi literalmente. Cuéntanos de esa experiencia. Fue algo que verdaderamente hay que ser real. Me asusté. Me dio miedo. Ya yo le servía al Señor. Pero yo lo vi en forma de... Hay una película que le dicen Scary Movie. Yo lo vi como en forma de sombra, pero con una careta como de carabela. Yo lo vi que entró a mi habitación. Cuando tuve la experiencia con el espíritu de la muerte, estaba embarazada de mi niña más pequeña. Yo había tenido mucho conflicto con el embarazo de la niña, mayormente me internaban y todo eso. Y de repente yo vi que en ese momento no podía estar en mi casa sola y estaba en la casa de mi padre, que vino y salió de la parte del garaje donde mi papá guardaba su vehículo, esa sombra negra. Pero la sombra se personalizó en la sala de la casa de mi papá. Y cuando me sale de repente, tiene un papel con un nombre escrito en sangre. Con sangre. Como cuando tú te mojas el dedo como con sangre y escribe un nombre, algo así. Y cuando me sale, ahí el escrito estaba el nombre que yo le iba a poner a mi niña. Un nombre que me había buscado mi mamá de crianza. Mi niña se llama Yuri Lenny y el nombre decía Yurelina. Ese nombre se lo quería poner mi mamá de crianza a mi niña. Y cuando me presenta el papel me dice, es mía, porque me la entregaron. Y ya que me la entregaron, yo tengo potestad sobre ella. Y tú no te vas a quedar con ella. Pero ya yo había estado interna más de 3 veces con la niña, que tuve mucha complicación y podía perder la niña o podía fallecer yo porque el embarazo era de alto riesgo. Cuando ese espíritu me dijo así, yo sentí gran temor, yo comencé a gritar, yo me puse nerviosa, yo comencé a clamar al Señor, yo le dije, Señor, por favor, no lo permita. Tú sabes que ya yo he pasado mucho proceso, he pasado mucho trabajo, yo no quiero perder mi niña, porque yo no sé si voy a tener más niños después de esta niña. Ayúdame, mi Dios. No me dejes sola. Comencé a clamar, comencé a gritar, comencé a proclamar la sangre de Cristo. Cuando proclamé la sangre de Cristo, yo vi que el espíritu inmundo rompió el papel y se volvió una sombra negra y desapareció. Y desapareció nuevamente del lado de el garaje donde mi papá guardaba su vehículo. E incluso de ese lado donde él guardaba su vehículo había una influencia negativa tan fuerte que después que me aconteció esa experiencia, ese lugar se estaba quemando, cogió candela. Y Dios tuvo que despertar de madrugada a mi mamá de crianza. Y en sueño el Señor le dijo que se estaba quemando el lugar. Y ella se despertó. Y cuando se despertó, que despertó mi papá y despertó a todo el mundo, verdaderamente estaba prendiéndose todo en fuego. El espíritu se sintió como enojado porque yo comencé a reprenderlo, comencé a proclamar la sangre de Cristo, a gritar y se fue.
Pero luego de eso, que se fue ese espíritu, después de eso yo tuve otra experiencia y fue con un personaje que tenía la mitad como de hombre y la mitad del cuerpo era como de bestia. Y me decía, si tú no me das tu niña, tienes que darme uno de los otros. Cuando él me decía, tienes que darme uno de los otros, yo entendía que él quería que yo le diera como uno de mis sobrinos. Y yo le decía, pero si yo no doy lo mío, tampoco puedo dar lo ajeno. Y cuando yo le dije así, me pasó algo sumamente extraño, que hasta el sol de hoy yo no he podido describir y no sé por qué lo hice, no sé qué voz me habló, pero yo escuché una voz cuando yo le dije así, que si no daba la mía, si no daba lo mío, tampoco podía dar lo ajeno. Yo escuché una voz que me dijo, dale a Johansel. Johansel es mi niño más mayor. Cuando yo le dije a Johansel, esa voz me dijo, dile que tú le vas a dar a Johansel. Yo le dije al espíritu, te voy a dar a Johansel. Cuando le dije, te voy a dar a Johansel, el espíritu comenzó a reírse y a mirarme. Claro. Oh, tú quieres darme a Johansel porque a Johansel yo no lo puedo tocar. Johansel no hay forma de yo ni siquiera acercármele, me dijo. El niño tenía aproximadamente 3 años y medio cuando aconteció eso. Y se echó a reír y me dijo, está bien, tú crees que ganaste. Y se desapareció el personaje que yo vi con la mitad de hombre y la mitad de bestia. ¿Y por qué no le terrible. podías dar a Johansel? Parece que eso es lo que yo entiendo. No que yo estoy segura, ni que nadie me dijo, porque yo no invento. Yo no digo, ay, el Señor me dijo, o no. Simple y llanamente entendí yo de parte mía que posiblemente Johansel ya ha estado pactado o ya Dios lo escogió desde antes de yo traerlo al mundo y por eso él no podía tocarlo. Eso fue lo que yo entendí, porque aconteció esa situación y él se fue riéndose, oh, claro, porque a Johansel yo no lo puedo tocar. Y se fue el espíritu cuando yo le dije así. Después de eso, ese espíritu yo nunca volví a tener experiencia con él, ni con el espíritu de la muerte, gracias al Señor. Pero sí he tenido mucho encuentro con espíritu de la tiniebla terrible. Un día yo me levanté temprano, estaba en el patio de mi casa, estaba lavando, fui a tender una sábana. Ya yo había leído mi Biblia, ya yo había orado, e incluso ese día estaba en propósito porque tenía una actividad en la iglesia. Y cuando yo voy a tender la sábana, fue algo impresionante, algo nunca visto. Yo me quedé como pasmada cuando yo vi lo que yo vi. A las 10:30 de la mañana, yo hice así para tender la sábana. Cuando hice así, que miro hacia arriba, al frente me quedaba una mata de mango. Y encima de la mata de mango, yo vi un personaje negro, totalmente negro, pero era como un personaje negro, pero se veía casi invisible. Yo me sorprendí, yo quedé pasmada. Yo dije, ¿qué es esto, Dios? Yo dije, me cubro con la sangre de Cristo y bajé mi cabeza. Pero después dije, ay, a ver si uno piensa cosas. Y cuando hago así, entonces veo que él se escondió detrás de la mata. Estaba encima de la mata y se quiso como esconder detrás del tronco de la mata. Y digo yo, pero yo no estoy loca, yo estoy viendo algo ahí. Y verdaderamente no le di mucha mente a eso. Reprendí. Cancelé con la sangre de Cristo, me cubrí con la sangre de Cristo. Dije, me cubro con la sangre de Cristo, cubro mis hijos, mi familia, mi esposo. Y me olvidé de eso, seguí tendiendo la ropa, terminé de tender la ropa. Cuando termino de tender toda la ropa, que entro a mi casa, cuando entro a la habitación, en la habitación yo sentía como si habían tirado una bomba lacrimógena. Cuando yo entro a la habitación, yo le digo al esposo mío, ¿a ti no te da un picante? Y dice él, muchacha, claro que no, yo estoy tranquilo aquí, a mí no me ha dado ningún picante. Yo no aguanto como una comezón, a mí me pica la cara, a mí me pican los ojos, yo me siento como una picazón. Y me dijo él, no, yo no siento nada. El caso es que pasé, eso fue a las 10:30 de la mañana, y pasé casi la tarde entera con la misma situación, con la misma incomodidad. Él se fue a su trabajo, yo tuve que salir al súper, que iba a retirar un dinero.
Y yo no podía caminar ni siquiera en la calle porque ya estaba perdiendo hasta la visión. Yo tengo problemas de la vista, pero es un problema momentáneo por la luz y cosas así. Pero yo veo que estoy perdiendo la visión. No estoy viendo casi nada y me sigue la comezón en la vista y en la cara. Digo yo, pero ya esto es extraño. A mí se me había olvidado de lo que yo había visto. Y cuando vengo en la calle, digo yo, no voy a tener que coger un motor para llegar a mi casa porque no voy a poder llegar como estoy. Cuando me monté en el motor, perdí la visión por completo. Ya yo no veía nada. Ah, tremendo. Cuando voy en el motor le digo, era un varón, por cierto, que me lleva y le digo, varón, yo no sé qué me está pasando, pero yo estoy perdiendo la visión por completo, ya yo no veo ni siquiera por dónde vamos. Él me dijo, no, tranquila, sierva, cúbrase con la sangre de Cristo, que cuando viene a ver fue un dardo que usted cogió en los ojos. Pero él me dice eso, y ni aún así yo como que caigo en lo que había pasado. Seguimos. Cuando llegamos a la casa le dije, ayúdame a bajarme, yo no veo nada. Me dice, pero sierva, pero que usted estaba bien. Y digo yo, cuando usted me montó a mí, ya yo tenía una comezón en los ojos. Desde temprano yo tengo como una comezón y me arde la cara también. Y él me dijo, mire, reprende y cúbrase con la sangre de Cristo, que fácilmente eso fue un dardo que usted cogió. Cuando él me dejó en la casa, yo comencé a orar, comencé a gritar y a orar. Digo yo, Señor, de por Dios, yo te sirvo, no me dejes, no me desampares, ¿qué me está pasando? No sé, no entiendo. Oh, yo me estoy cubriendo con la sangre, pero me siento que estoy perdiendo totalmente la visión, ya ni siquiera veo dónde voy a caminar, no sé lo que voy a tocar. Señor, ayúdame. Cuando yo clamé y le dije, Señor, ayúdame. Entonces nuevamente vi la visión del espíritu que había visto a las 10:30 de la mañana. Cuando veo la visión del espíritu, entonces reprendo y digo, eso fue porque yo vi ese espíritu inmundo. ¿Quién sabe qué espíritu inmundo era ese? Que fácilmente no todo el mundo podía verlo y yo lo vi. Mas sin embargo, yo no pedí verlo, ni yo tenía idea de que yo podía ver ese espíritu, ni quería verlo tampoco. E incluso pensé que podía ser que yo estaba pensando y por eso miré para asegurarme de que yo había visto algo. Y cuando lo veo nuevamente, es que veo que incluso él se está escondiendo, o sea que estaba ahí realmente. Y comencé a reprender, dije, Señor, por favor, pásame tu mano, yo sé que tú eres real. Si tú me has cambiado mi sangre, si tú me has operado, si tú me has hecho tanta sanidad en mí, yo quiero que tú ahora también pase colirio por mis ojos. Yo recibo ahora la vista nuevamente, limpia mi vista, porque yo no pedí ver ese espíritu inmundo. Inmediatamente yo comencé y establecí un orden en el mundo espiritual y oré. Inmediatamente se me fue la comezón, me volvió la vista normal. Glorifiqué al Señor, cogí una alegría, un gozo, dije yo, ay Señor. Y entonces comencé a buscar el rostro del Señor para preguntarle, Señor, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué espíritu es este? Y duré aproximadamente como una semana orando y metida con el Señor y no me había dicho nada hasta que como a la semana yo escuché una voz y me dijo saeta. Ahí fue que entendí que ese día yo vi una saeta. Saeta de la que se mueven en el día, que casi ninguna persona lo ve. E incluso una saeta, pero no como la que vi ese día. Yo la vi detrás de un joven. Yo iba en la calle, yo iba a pie caminando, iba para un lugar. Y yo vi que pasó un joven y él iba normal en su motor. De repente yo vi que él aceleró el motor, comenzó a calibrar el motor, a mover el motor. Y detrás del motor donde iba el joven, yo veía ese espíritu que iba detrás del muchacho, como que era que lo impulsaba a hacer toda esa cosa, una saeta, pero muy diferente a la que vi ese día en ese lugar. Después que yo comencé a desafiar a las cosas que yo había escuchado, los testimonios, el Señor permitió que yo tuviera que conocer el mundo espiritual, e incluso en mi casa. No he visto directamente acá brujas, sí, las brujas son reales, existen. Hay personas que todavía a esta altura de juego dicen que eso es cuento, que dicen que eso no es cierto, que eso es que le meten miedo a la persona. Yo creía lo mismo, pero he tenido que verla. Así es. La he visto personalmente, la he tenido que enfrentar,
He tenido problemas con espíritus de bruja de madrugada. Incluso a las 3 de la tarde un día llorando en mi casa, en el espíritu yo vi que saqué una espada y que comencé a darle espadazo a una bruja en la espalda porque estaba molestando mi casa y mi niña. Actualmente en el lugar donde yo vivo, el esposo mío y yo tenemos muchos ataques de diferente índole, tanto de satanista como de hechicero, como de vudú, de todo tipo. Después que yo empecé a experimentar el mundo espiritual, en una ocasión el Señor, yo estaba en una actividad, en una vigilia, y yo caí en el espíritu al suelo. Había una sierva, como que no tenía mucha experiencia, iba a orar por mí como si yo estuviera endemoniada, y hubo uno de los predicadores que le dijeron: sierva, pídale discernimiento al Señor, esa joven está teniendo una experiencia. Yo escuchaba lo que ellos hablaban, pero lejos. Pero mientras estaba en el suelo, yo escuchaba a una voz que me decía: ven, que hay que hacer un trabajo. El Señor me sacó en el espíritu. Y cuando me sacó del espíritu, yo veía que íbamos lejos. Y al lugar donde llegamos, era como un lugar que se vivía como en tribu, en cosas extrañas. Y ahí yo veía que había muchas personas haciendo diferentes tipos de hechicería, diferentes vudú. Son cosas que hay que vivirlas para creerlas. Incluso en el lugar donde yo vivo, hay un solar que queda entre medio de la casa mía y la casa de mi padre, que está vacío. Y en ese solar muchas personas han dicho que sienten cosas, que ven cosas. Incluso mi propio padre dijo que vio como un espíritu que pasó un día de mañana, así, y él lo vio por el cristal de su ventana. Pero ¿qué sucede? Que en ese lugar, no sé si es que hubo algún pacto, si hubo algo satánico, algo diabólico, o si esos solares, cuando estaba empezando a poblarse, estaban haciendo hechicería y cosas así. Porque mayormente cuando yo me levanto de madrugada, que voy a interceder, que voy a orar, ya como en 3 ocasiones, yo he sentido una influencia y una fuerza, no como los demonios, de las experiencias que yo he visto, pero una influencia 3 veces mayores en ese lugar, en el solar. E incluso no entran directamente, pero sí, en una ocasión se incomodaron tanto esos espíritus que yo terminé de orar y me acoté. Y cuando mi esposo y yo estábamos acotados, nos chocaron la ventana. La ventana de la casa donde yo vivo actualmente no es de cristal, es de las que son como de metal. Y nos la chocaron como incomodados los espíritus inmundos. Y yo cuando suceden cosas así, me conecto en el espíritu con mi esposo, comenzamos a reprender, oramos. Mayormente cuando pasan cosas así, el Señor nos despierta a los dos al mismo tiempo. Ha sido experiencia en verdad un poquito fuerte, porque es fácil hablarlo después que acontece. Pero cuando tú estás experimentando ciertas situaciones espirituales, no es fácil ver el demonio. Hay que estar muy preparado en el espíritu. Y hay veces que ellos llegan, o que tú tienes que enfrentarlo, que la situación ya que tú estás enfrentando es que tú tienes que decidirte, activarte, que muchas veces tú no estás esperando ver nada de eso, ni enfrentar nada de eso. Como también te estaba contando detrás de cámara que sí he visto también ángeles. Amén. Yo en la casa de mi madre biológica tuve muchas experiencias feas y malas, con espíritu inmundo, con principado. Y en aquel lugar, cuando yo estaba enfrentando todas esas experiencias, un día de madrugada yo estaba orando. Y yo solamente vi que descendió una luz. Y con esa luz, solamente te puedo decir las descripciones de lo que yo vi. Yo no vi qué estaba haciendo ese personaje. Solamente lo vi con una vestidura blanca, resplandeciente, un pelo totalmente rubio, una belleza como sobrenatural que no es de la tierra. Y solamente te puedo decir esa característica.
No sé qué estaba haciendo, solamente vi la figura de ese personaje que estaba ahí, en ese lugar. Cuando lo vi, yo lo que pude entender que el Señor lo mandó a respaldarme, porque se estaba viviendo cosas muy terribles en aquel lugar, en ese tiempo. Y actualmente donde vivo, y después que yo comencé a abrir los ojos espirituales, que tuve todas esas experiencias con espíritu inmundo, los personajes que he visto, que puedo asegurar que son ángeles, es porque cuando lo veo son personajes sumamente con gigantes, son bien altos. Cuando se acercan a ti tú sientes como una seguridad, tú sientes como gozo y tú no sabes por qué. La mayoría de esos personajes que he visto que han venido a alimentarme, yo veo que vienen con bandejas grandes, vienen con frutas que no son, tú sabes que no son naturales porque no son iguales a las de la tierra, pero sabes que son frutas. Te traen también carne, pero no huelen ni sabe igual que la carne de aquí de la tierra tampoco. Es comida como que tú, incluso el olor, antes de tú comértela, tú te sientes satisfecho. Incluso el sabor no es igual que el sabor de la comida que tú te comes aquí en la tierra, como esa comida con sazón que tú dices, sabe bueno porque la cocinaron bueno, sino que tú entiendes que nada más por el olor y el sabor de esa comida, que es algo como sobrenatural, inmediatamente tú te la comes, tú te sientes diferente. Esas comidas me la han dado en varias ocasiones, aproximadamente como en 3 ocasiones, y es cuando yo me siento débil, tanto física como espiritualmente. Muchas veces cuando tú estás teniendo guerras espirituales, tú desfalleces, tú ves tu semblante, tú te sientes como estropeado, muchas veces tú te sientes como sin fuerza. Y después que yo veo que esos personajes van, me alimentan, yo cambio totalmente. Cambia mi aspecto, cambia mi físico, cambia mi cuerpo, cambia mi espíritu. Me siento con mayor fuerza espiritual, tengo mayor fluidez en el espíritu. Y son cosas que verdaderamente me han ayudado en este camino, porque he tenido mucho ataque en el mundo espiritual acerca de lo que es servirle al Señor. Porque siempre hay personas que cuando Dios te llama para un propósito o por algo, que se te levantan, es normal. Claro, es así, eso es natural, tremendo, extraordinario lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de esta joven. Ella estuvo contando muchísimas experiencias de lo que Dios estaba haciendo en su vida, de cómo el Señor mandó después de los demonios haberla visitado, envió ángeles a que le ministraran. Y esto fue lo mismo que pasó con Jesús. Jesús estaba en el desierto y se le presentó Satanás y lo tentó y le dijo, niega a Dios, convierte esta piedra en pan, lánzate de este lugar y todo esto. Entonces, todas estas ofertas, todas estas tentaciones, después de que Jesús la vence, vemos a un Jesús victorioso y los ángeles le servían. O sea que este tipo de cosas puede ser posible. Solamente cada quien debe de buscar su experiencia en cuanto a lo espiritual, porque cada uno tenemos guerras espirituales, guerra con nuestras emociones, nuestros pensamientos, y también guerra porque el enemigo de la justicia no quiere que tú y yo cumplamos el propósito que Dios tiene para con nosotros. Sí. Pero si nosotros nos decidimos, podemos alcanzar grandes cosas. Claro que sí. Estuviste contándome que Dios ahora en este momento te ha movido a orar por diferentes personas, matrimonios que son restaurados y todo Así eso. Es. Y eso es muy lindo cuando hay una mujer, un hombre de Dios que se dispone al servicio del Señor, a pesar de tener caídas, a pesar de tener debilidades, a pesar de reconocer y decir, Señor, yo me pongo a tu entero servicio. Así es. Yo me pongo a tu disposición, a que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y yo estoy feliz de que esa gente esté ahí, de que esta gente linda diga, estamos aquí, somos parte de esta gran familia, Excelencia Cristiana Televisión, y creemos en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está levantando, de que la gente se atreva a decir, bueno, a pesar de las guerras, a pesar de las debilidades, si tú estuviste de pie, estás de pie en este momento, Dios puede levantar a aquel que está caído.
Y si tú lo crees, Dios puede levantarte ahora mismo, no importa de qué condición, no importa de qué situación. Si estás en las garras de la homosexualidad, del lesbianismo, del alcohol, de la prostitución, no importa qué situación tú estés pasando, si tienes un matrimonio en crisis, una situación económica, Dios puede libertarte de cualquiera que sea tu situación. Y yo quiero pedirle a la amada en este momento que ella esté haciendo una oración para que las vidas, el que esté caído se levante. Amén. 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 Y el que tenga su alma encarcelada sea libre completamente. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos permitió estar una vez más en este lugar. Estamos más que agradecidos de poder contar parte de nuestro testimonio y de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a estar orando también por nuestra nación, ya que estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Y Dios está permitiendo muchas cosas de las que estamos viviendo por la maldad que se ha desatado en el mundo. La tierra gime por el Señor y Él va a volver nuevamente. Vamos a orar por esas vidas para que Dios la liberte, aquellas que están encarceladas, por aquellos que están atados, aquellos que están confundidos, aquellos que necesitan una palabra de vida, aquellos que necesitan paz. Y todo aquel que necesita paz, solamente puedo decirle que en Jesucristo es el único que hay paz, gozo y salvación. Vamos a orar por esas vidas. Amén. Amante Dios y Padre que mora en las alturas, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Oh Padre amado, Padre celestial, mira Espíritu Santo que estamos en este lugar. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos también todo oyente. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú entres a cada vida, cada corazón, que tú seas que esté, Dios mío, estableciendo tu orden perfecto sobre los hogares. Mira, Espíritu de Dios, aquellos matrimonios que están en crisis, aquellos que están, Dios mío, afligidos, aquellos, Espíritu Santo, que están al borde, que sea tú, Dios mío, que esté estableciendo tu orden sobre su vida. Que sea tú que le estés restaurando, Espíritu Santo. Entra ahora en forma de fuego sobre su corazón, Espíritu de Dios. Mira aquellos que están cautivos, aquellos, Espíritu Santo, oh, cuyas almas están encarceladas. Que sea tú que le estás arrancando de lo más profundo del abismo, Espíritu de Dios. Que tú te muevas, Dios mío, como solo tú sabes hacerlo, Espíritu Santo. Tú llegas siempre a tiempo, Espíritu de Dios. Esta nación está en tu mano. Solamente te pedimos que siga estableciendo tu orden perfecto, Espíritu de Dios. Oh, Aishan, Sakanairana, mamá. Oh, Espíritu de Dios. Personas, Dios mío, que puedan ver, aleluya, esta transmisión, que se encuentren, Dios mío, en un momento de desesperación. En un momento en lo cual quieran incluso hasta acabar con su vida. En esta hora te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú, Espíritu Santo, entre en su corazón, entre en su vida y que cancele todo plan del diablo, que lo restaure y que sea tú que lo estés rescatando para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Tremendo, Gracias, tremendo, Jesús. tremenda palabra. Creemos que esto haya sido de bendición para ti, para los tuyos. Invita a otros a que escuchen esta palabra de vida, esta palabra de aliento. Gloria al Señor. Invita a otras personas que también se conecten con nosotros. Si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y hazte parte de esta gran familia. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en las diferentes plataformas como Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Joana Díaz. amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y esto será hasta la próxima.